Bien, voy a seguir hablando de la alegoría de la caverna de Platón, porque no quedé conforme con el video anterior, aunque en el video anterior lo que quería contar más o menos lo conté, que era un tema que me parece que muchos comentaristas de la alegoría de la caverna dejan de lado, que es la cuestión que el prisionero que se libera dentro de la caverna no se libera por mérito propio, no se ilumina y ve la realidad tal cual es por mérito propio, sino que es liberado. Incluso se resiste a ser liberado, es obligado a ser liberado, es forzado, literalmente en la alegoría como está escrita por Platón en el capítulo 7 de la República, dice que es arrastrado hasta fuera de la caverna. Pero en fin, ese me parece los dos temas importantes que quería contar en el video anterior era el tema que todo nuestro conocimiento y todas nuestras creencias, que me parece que es uno de los metamensajes más ricos de la alegoría, no son 100% de fiar. Siempre es sano que desconfiemos un poco hasta de nuestras propias creencias y de nuestros propios conocimientos. Y el otro mensaje que decía que era como por ahí el más cuestionable, era la cuestión esta de que la iluminación o el entendimiento sobre la realidad se da a través de alguien que ya esté liberado, alguien que ya esté iluminado, si se quiere entender, y te tiene que forzar a iluminarte, digamos, ¿no? Digo que es la parte más cuestionable, pero tiene que ver mucho para entender también el pensamiento político de Platón, que como dije, era enemigo de la democracia, la república es un sistema basado en, como dije en videos anteriores, ¿no? Es un sistema de castas, un sistema bastante autoritario, digamos. Y algunos han tildado a Platón en una suerte de fascista antiguo, digamos. Pero bueno, era un aristócrata, un elitista, Platón. Pues bueno, quiero ir a lo que quería decir Platón con la alegoría y ser lo más fiel posible a lo que aparentemente él quiso decir, aunque no está del todo claro, hay muchas interpretaciones y la alegoría se puede interpretar de un montón de formas, la alegoría de Platón, y todas me parecen válidas. Incluso interpretaciones de lo que Platón realmente quiso decir, no es, hay, entre los que estudian a Platón hay ahí como sus peleas, qué quiso decir y no sé qué, ¿no? Pero vamos por partes. Bueno, en la alegoría, una, un, un ejemplo de la alegoría, una forma de entender la alegoría en términos modernos en el cine es la película Matrix. La película Matrix es una representación de la alegoría. Se podría decir que Platón es el primer autor que imaginó algo así como la Matrix. La alegoría, de hecho, nos representa a nosotros, ¿no? Es nuestra situación en el mundo para Platón. Como vamos por partes a la alegoría y en más detalle, es muy recomendable leer la alegoría o escucharla en audiolibro completo. En audiolibro completo no, toda narrada dura aproximadamente 10 minutos para hacerse mejor idea, ¿no? Pero bueno, voy por partes de la alegoría. Está la parte que están los prisioneros encadenados viendo hacia el fondo de la caverna y lo único que ven son sus sombras y la sombra de los títeres que pasan por detrás y los sonidos que retumban porque la caverna hace eco y parecieran que las sombras hablan. Entonces Platón dice, no habría forma de que ellos no se den cuenta para ellos esa sería la realidad y no habría forma de que no se que imaginen que hay otra realidad. Para ellos esa sería la realidad. Entonces hay un prisionero que es obligado a liberar, lo liberan y lo arrastran y le muestran las distintas realidades. Pero bueno, la primera etapa, esa, ese estadio de estar viendo las sombras contra la pared sería el estadio del ser humano, de nosotros, en la forma más ignorante. Porque para Platón incluso el orden de la materia, también conocido como el orden de la doxa, de la opinión, es el nivel más bajo de conocimiento. Y a su vez se divide en dos órdenes. Uno, y el orden más bajo de esos dos órdenes es el orden de la imaginación y las sombras. De, creo que ahora no me acuerdo bien, pero es el orden de la imaginación. ¿Qué es esto? Son esas sombras en la pared, ¿no?
y tiene que ver mucho con el desprecio que tenía Platón hacia los artistas. Por ejemplo, para Platón, un artista era lo peor que había. Un poeta, un artista que pinte un cuadro sobre un árbol, lo peor que hay. Porque el árbol para Platón ya es una copia, una mala copia realizada por el demiurgo de un árbol ideal que tiene que haber en el orden de las ideas. Un árbol inmutable y eterno. Entonces, el artista cuando dibuja un árbol está haciendo una copia de una copia. Si ya la copia del demiurgo es mala, que un artista copie a esa copia es, para Platón es nefasto. Entonces, en su proyecto político La República, Platón va a perseguir a los artistas, va a estar en contra de los artistas. O sea, no, eh, bastante repudiable la actitud de Platón, ¿no? Pero tiene que ver con este estadio más bajo de la caverna. Repito, estoy intentando ser lo más fiel a la idea de Platón, pero el símil, esta alegoría tiene un montón de interpretaciones más copadas que esta que estoy diciendo, pero quiero ser fiel al pensamiento por ahí medio fascista de Platón. Bueno, este era el estadio más bajo. El siguiente estadio es cuando el prisionero es liberado y le muestran el fuego y queda como encandilado y ve los objetos reales que proyectaban las sombras. Ve que los animales que pasaban adelante del fogón proyectaban unas sombras en las paredes y ve esos objetos, esos objetos. Y lo primero que piensa este prisionero en la alegoría es que esos objetos no pueden ser, no son tan reales como la sombra, porque estuvo toda su vida acostumbrado a ver la sombra y los objetos reales de los cuales se proyecta la sombra no le parecen reales. Este segundo orden al que accede cuando es obligado a la liberación, para Platón es el orden de lo sensible, ya de los objetos materiales, no de la imaginación. Para Platón el estadio más bajo del conocimiento es la imaginación, que es como estaban los encadenados. Voy a reformular lo que dije. Los que están encadenados es el estadio de la imaginación. El nivel del conocimiento de la imaginación, de la fantasía, es lo peor que hay para Platón. La fantasía. Vivir en la fantasía es lo peor que hay. Sería los encadenados. Esa sería otra interpretación, ¿no? Que los encadenados sean el nivel del conocimiento de la fantasía. Es arrancado de la fantasía y le muestran los objetos reales. Esta es la realidad. Lo que veía son proyecciones de estos objetos. Eso es la fantasía. Lo real son estos objetos de madera que proyectaban esos objetos. Ese es un segundo estadio. Pero todo esto sigue siendo en el orden de la materia, en el orden de la doxa, de la opinión. El prisionero, a su vez, en la alegoría, sigue siendo arrastrado hacia afuera de la caverna. Y una vez que está fuera de la caverna, ve el sol y queda totalmente encandilado por el sol, ¿no? El sol acá. Queda totalmente encandilado por el sol. Y, y entonces lo primero que empieza a distinguir son las sombras. Como estaba acostumbrado a las sombras dentro de la cueva, él empieza a ver la sombra de los árboles, la sombra de los animales, su propio reflejo en el agua, pero no puede ver la luz del sol directamente, o estar a la luz en el día, o sea, la luz le duele la vista, estuvo toda su vida en la oscuridad, digamos. Entonces, estar a la luz le cuesta mucho. Este tercer estadio de que ve las sombras, pero ya fuera de la caverna, que ve su reflejo en el agua, todo así, ya está en el orden de la idea, en el orden de lo incognoscible, de lo inteligible, o sea, el orden de lo no sensible, que ya del pensamiento abstracto para Platón, que sería del orden de las matemáticas y la geometría. Ya llegó a ese nivel el liberado en su teoría de los dos órdenes, ¿no?
pero todavía no llegó al máximo estadio del orden de las ideas. Está en las matemáticas, que el estadio de las matemáticas y la geometría, yo en otros videos he dicho como que para Platón ahí estaba la puerta de entrada al orden de las ideas. Y es cierto y a la vez no es cierto, porque las matemáticas para Platón no tiene exactamente la misma idea que Pitágoras. Es como no es del todo las matemáticas no están del todo dentro del orden de las ideas. Es como que están con un pie en el orden de las ideas y con un pie en el orden material. Es como que están en el medio de los dos mundos. Sería como eh, un vórtice, no sé cómo decirlo, una frontera. Estaría como en la frontera. Es como una forma de empezar a asomarnos al orden de las ideas, al verdadero mundo, al orden de lo inteligible, digamos. Eh, Eso sería ese estadio que está el prisionero viendo las sombras o viendo su reflejo en el agua. Eh, Hay que leer la alegoría completa para que vean esta parte o escucharla, como digo, en audiolibro. Bueno, esa sería esta parte. La siguiente parte es que logra ver el sol directamente, ya se acostumbra y logra ver el sol y logra ver los animales directamente, los árboles directamente a la luz del sol, todo, digamos. Y ahí le parece hermoso la realidad, dice, esto es realmente la realidad. Ustedes fíjense que cuando vio los objetos tallados en madera, todavía le seguían pareciendo que las sombras eran más reales que los objetos de madera. O sea que su imaginación, su fantasía, era más real que los objetos reales, entre comillas. Eh, Acá cuando se acostumbra al sol, es que queda como satisfecho de que llegué, esta es la realidad. Bueno, acá el sol para Platón representa la idea de bien, el bien supremo. Porque esto sí es algo que no he dicho creo que en ninguno de los videos anteriores, y si lo dije muy ahí de coté, no profundicé sobre el tema. Lo que quiere demostrar Platón de que existe el bien objetivamente, eh, que era algo que quería demostrar Sócrates o sea, el maestro de Platón, que era la pelea que tenía Sócrates con los sofistas, es que hay una idea, hay una idea objetiva de justicia y de bien. Era algo que los griegos discutían, que en realidad todo era relativo y que algo que para uno es justo para el otro puede ser injusto y así, ¿no? Algo muy de pensamiento moderno, ¿no? De relativizar que o sea que si existe realmente el bien puro, la justicia pura, bueno, Platón, siendo fiel a su maestro Sócrates, lo que quiere demostrar que existe la justicia objetivamente, que hay algo que es o sea, quiere llegar a esa idea de justicia pura. Y para él está en el orden de las ideas, en el máximo estadio. Y en este relato, en la alegoría, es el sol. Es muy mareador, muy complejo, muy difícil de entender. Yo realmente no sé si incluso a veces los que supuestamente entienden a Platón, si realmente lo entienden, o a veces hay que chamullar un poco para contar más o menos qué quiso decir Platón, eh, porque Platón no deja de ser contradictorio comentando mucho de estas cuestiones, ¿no? Pero el objetivo de Platón es demostrar que existe el bien, y no el bien como una cuestión subjetiva, que para mí esto es bueno y para aquel es malo. Sí, hay cosas que es del mundo de la doxa, del mundo de la opinión. En el mundo de la opinión podemos relativizar que esto es bueno para mí y es malo para vos. Pero si nos vamos al pensamiento más abstracto, atravesamos el mundo de las matemáticas, de la geometría y llegamos al máximo nivel del mundo de las ideas, vamos a descubrir que existe la belleza, que existe el bien, que existe la justicia en como algo objetivo, no subjetivo. Eso es lo que quiere demostrar Platón.
pequeña, gran tarea, ¿no? La de Platón. Pero bueno, esto ya se hizo muy largo, pero como que me faltaba eso por ahí decir el video anterior. Seguramente esto no quedó nada claro, y si no quedó claro es que lo expliqué bien. Eh, pero en fin, eso es muy importante. Platón quiere demostrar, como quiso demostrar Sócrates, su maestro, que el bien existe objetivamente, que la justicia existe objetivamente, que hay una belleza objetiva. En el mundo de la doxa de la opinión, que es nuestro mundo en el que estamos, prisioneros, hay cosas que para mí son bellas y que para vos pueden ser feas. Hay cosas que para mí son ricas y para vos pueden ser desagradables. Pero hay una idea o hay algo en el orden de... Platón quiere descubrir que existe lo rico objetivamente, el, lo bello objetivo, algo, una belleza que es objetiva y que si todos la llegamos a ver, no importa, todos los seres humanos vamos a acordar de que eso es bello, que existe la belleza objetiva, que existe el bien objetivo, que existe la justicia objetiva. Eso representa el sol en la alegoría de la caverna. Discutible, ¿no? Esta cuestión va a ser un debate a lo largo de toda la filosofía. Si existe el bien objetivo o el bien es subjetivo. Van a estar los filósofos que van a defender que el bien, la belleza, la justicia, todo eso son valores subjetivos, y van a estar los filósofos que van a acordar con Platón y van a decir que no, que en algún lado, profundizando con el intelecto, vamos a llegar a ideas objetivas, realmente objetivas de qué es bueno, de qué es bello, de qué es malo, etcétera, etcétera, etcétera. Antes, ya esto se hizo larguísimo, pero antes de terminar, también la alegoría, como terminaba en el video anterior, ¿no? Que decían que si el prisionero que fue liberado vuelve a la cueva y le intenta explicar a sus compañeros, incluso liberar al resto de sus compañeros rompiéndole las cadenas, sus compañeros intentarían matarlo, y si pudiesen matarlo, lo matarían, dice Platón, ¿no? En la República. Bueno, acá Platón está haciendo, lo que se interpreta de esta situación es que está hablando de Sócrates, porque Sócrates le pasó exactamente eso, quiso liberar a sus contemporáneos, a los griegos de su tiempo, enseñándoles que existía un bien verdadero, que existía la justicia objetiva, todo esto, y, y un tribunal ateniense, griego, hicieron un juicio y lo condenaron a muerte. Eh, Eso está también queriendo decir Platón en la alegoría. Pero bueno, esto se hizo tremendamente largo. Vamos a subirlo así, sin editar, sin nada.